Vamos a empezar la plática de la maestra Patti, titulada El silencio que enseña, la oración personal como fuente. Y quisiera, para darle la bienvenida, leer un poco de su semblanza, para que todos los que aún no la conocen sepan cuál ha sido su trayectoria académica. Patricia Rubio Almonacid es maestra en Filosofía, Cultura y Religión, contemporánea en la Universidad Católica Lumen Gentium, titulada por excelencia académica. Es maestra en Bioética en la Universidad de Anáhuac con el tema de investigación La importancia del acompañamiento espiritual a pacientes con enfermedades crónicas y terminales. También cuenta con un máster en acompañamiento por parte de la Universidad de Anáhuac y es licenciada en Ciencias de la Familia, diplomada en Humanidades y egresada del Pontificio Instituto Juan Pablo II para la Familia. La maestra Rubio tiene experiencia como docente. Actualmente colabora en diversas instituciones de educación superior, como el Instituto Juan Pablo II para la Familia, la Universidad Católica Lumen Gentium, en donde también ha sido sinodal para el examen de grado Universal Teología y es asesora de tesis. Es docente a cargo del Diplomado de Pastoral en el Centro Náhuatl de Formación Integral CAFI, colaboradora de planta en la planta de docentes de la Universidad Juan Pablo II de Costa Rica. Adicionalmente, la maestra Rubio se desempeña como mentora para alumnos de educación superior en la Dirección de Programas de Acompañamiento Personal de la Universidad de Anáhuac. A su labor docente suma la participación en el Centro Sengelistli, en donde colabora como conferencista en temas de desarrollo humano y familiar. En su actividad académica, Patricia ha sumado en su formación el poder participar en múltiples congresos, seminarios y mesas redondas, tanto a nivel nacional como internacional, además de cursar diversos diplomados en el área de humanidades. Esta actividad se suma a la dirección de un estudio fotográfico, mismo que dirige desde hace 13 años, exponiendo su trabajo en editoriales y en diversos museos del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México y en la Embajada de México en el Japón. Así es que, bueno, Patti, le damos la más cordial bienvenida y muchas gracias por querer participar en estos cafés de Reino y gracias a todos también por conectarse. Buenas tardes, muchas gracias, Telma, por tu presentación. Gracias, Juan Manuel, por también por tu invitación. Y buenas tardes a todos, les saludo con mucho gusto, con mucho cariño. Y pues, como dice Rebe, pues gracias por esta invitación y por esta oportunidad para compartir con ustedes, pues este espacio que eh, más que una ponencia, yo la consideraría una oportunidad para crecer espiritualmente. Y pues bueno, justamente, ahora sí que como lo dicen, porque el público así lo pidió, esta es una de las solicitudes que hicieron en la encuesta que presentó Juan Manuel. Y pues me llamó la atención el hecho de que varios de ustedes, o en las respuestas, varios anotaran este tema, ¿no? De la oración personal como fuente pues como fuente tal cual, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a iniciar, si les parece. Y pues bueno, comenzando por el tema de qué significa o qué implica la oración o por qué la relevancia de la oración. Y pues justamente procurar entender que la oración, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 2620, que la oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes. Entonces, quisiera comentar esto, ¿no? O sea, ¿qué implica el orar? Y justamente considerando el título de la oración, ¿no? El silencio que nos enseña y la oración personal como fuente. Entonces, ya desde la definición misma que nos presenta el catecismo, pues si buscamos la oración como fuente, pues la oración es la elevación del alma hacia Dios. Ya desde esta disposición o de esta acción o el significado que implica la oración, ya estamos apoyando o disponiendo el alma hacia Dios. Y entonces empezamos ahí a tener esta fuente. Ya la misma disposición implica por sí mismo una fuente. Y también, pues bueno, nos dice, no nos exime también de la oración como petición de bienes convenientes. Entonces, pues bueno, también eso
La oración no solamente es esta disposición, sino en el momento en el que nosotros elevamos nuestras plegarias a Dios, lo hacemos también para solicitar los bienes que nos convengan. Y ojo, yo creo que, pues bueno, siempre esperamos y solicitamos y pedimos y confiamos en Dios Padre, con esta esperanza y sabiendo que Él va a responder. Sin embargo, en ocasión nos podríamos equivocar y a veces pensamos y confundimos esta insistencia y este pedir, lo que implica el pedir, con el exigir. Todos somos hijos, ¿no? Todos hemos sido hijos y a veces hemos tenido este acercamiento a nuestros padres y a veces hasta nos enojamos, ¿no? Nos enojábamos, que ahorita ya no, espero, cuando pedíamos permiso en nuestra juventud, para permiso para salir o para algún permiso que quisiéramos nosotros, un gusto que nos quisiéramos dar y nuestros padres nos decían que no. ¿Y se acuerdan cuál era ese sentimiento de enojo, de rabia, de hasta impotencia, ¿no? De, pero ¿por qué no me dejas? Y en el fondo, ya ahora que somos grandes, pues entendemos por qué en ocasiones quizá en algún momento nuestros padres no nos dejaron, ¿no? Pero justamente lo mismo pasa con Dios, ¿no? Dios nos hace esta petición, o sea, nosotros podemos pedirle a Dios y justamente solicitar los bienes convenientes. De alguna forma también nosotros nos dice el catecismo que la oración eh, a partir del Nuevo Testamento le piden a Jesucristo que enseñe a orar, ¿no? Y ahí está Jesucristo como hijo, y esto es una situación muy peculiar y muy importante. Jesucristo se presenta como hijo y él propone la oración del Padre Nuestro y justamente él en el catecismo nos dice que la oración se realiza frecuentemente en soledad, en secreto, pero no solamente se trata de la soledad y el secreto, sino peculiarmente, de hecho, de alguna forma por eso lo destaco aquí, en una adhesión por amor. Que no sea una adhesión por conveniencia o como dije hace ratito, para solicitar nada más, sino es una adhesión por amor a la voluntad del Padre. O sea, nosotros queremos unirnos amorosamente, con toda la intención, con todo nuestro cariño, a la voluntad del Padre hasta su cruz y con una confianza absoluta de que será escuchada. Ojo, vuelvo a aclarar, no es la confianza de que se va a cumplir, sino que Dios va a escuchar nuestras plegarias y va a estar ahí para acompañarnos y para guiarnos. Es importante recordar que en el momento que o cómo podemos estar en esta comunicación con, con Dios y es entender que es a través de Jesucristo, es a través de la Virgen María y siempre también en presencia del Espíritu Santo. O sea, si nosotros quisiéramos acercarnos a Dios, tenemos muchos medios, tenemos esos recursos, pero no, tanto Jesucristo como la Virgen María no son recursos como tal, sino más bien son medios para acercarnos a Dios. Entonces, Jesucristo, hay una cualidad muy singular. En algún momento, hace tiempo, se le preguntó al sabio, ¿no? Si era posible, si era factible que los dioses o que los humanos pudieran acercarse a los dioses. Y el sabio contestó, por supuesto que no, los dioses son dioses y los humanos son humanos. No hay forma en que, o sea, es atrevido, es, pues, no es lógico este acercamiento de los dioses al humano y viceversa, este acercamiento del humano hacia los dioses. No es viable, no es posible, pero hay una cualidad que marca la diferencia. ¿Ustedes identifican cuál es esa cualidad que marca la diferencia? Esta cualidad es que Dios en sí mismo no es Dios tal cual, sino que Dios se encarna. En el momento que Dios se encarna, entonces tenemos nosotros la manifestación de la presencia de Jesucristo entre nosotros. Entonces Jesucristo es también totalmente Dios, pero también es totalmente humano. En el momento que Jesucristo y Dios son totalmente humanos, o sea, Jesucristo es totalmente humano,
en ese momento nosotros encontramos una relación filial, es esa kénosis, ese abajamiento que realiza Dios al convertirse en humano, al ser, al tomar esa esencia humana también, no solamente tener y participar de la esencia divina, sino también participar de la esencia humana. Y la kenosis significa este abajamiento, o sea, en la raíz griega, o sea, kenosis significa en griego abajamiento, pero abajamiento, pero en ningún momento significa pérdida de dignidad, sino imaginen este gesto humilde, este gesto sencillo, de que cuando la persona se baja para estar más atentos. Todos hemos tenido esta tensión cuando trabajamos o estamos con los niños, por ejemplo. Niños, me refiero a niños, a infantes. Cuando están hablando, ¿cuál es el gesto que hacemos nosotros cuando estamos ante un infante? No nos quedamos parados, soberbios, altos, así como majestuosos, por decir algo, ¿no? Como el papá de Bambi, ¿no? El alce grande, enorme. No nos quedamos así, sino en general la tendencia es agacharnos. ¿Agacharnos para qué? Para buscar la mirada con el infante, para conectar, para estar a la altura del chiquito y entonces entenderlo y conectar. Imagínense, si este gesto es tierno, visto desde nuestro punto de vista humano totalmente, imagínense este gesto tierno, cariñoso, amoroso de Dios en cuanto a que Él realiza este abajamiento, esta kénosis para acercarse a nosotros. Es una tensión tierna, em, es una tensión que busca acercarse a nosotros. Entonces, si Jesucristo, cuando le preguntan a Cristo, o sea, ¿cómo podemos orar? Y pues Él nos invita a orar como lo hace Jesús, y a mí también el Catecismo de la Iglesia Católica nos invita a orar como lo hace Jesús. ¿Cómo lo hace Jesús? Pues bueno, primero, a partir de la kenosis de Dios, o sea, fíjense, imagínense este gesto, o sea, en el que Dios baja, nos sostiene en su mano en el momento en que estamos nosotros más angustiados o en el momento en que nosotros quizá podamos necesitar o sentirnos necesitados como criaturas de su presencia. ¿Cuántas veces no han sentido ustedes esa necesidad de ser contenidos en la mano de Dios? De por favor, sosténme, guíame, acompáñame. Entonces, pues bueno, esta kenosis es un gesto, como les decía, amable por parte de Dios hacia nosotros. Definitivamente, la oración, si Jesucristo nos enseña a orar, pues bueno, es importantísimo entender también para qué es la oración. Y justamente, sin oración no puede haber crecimiento. ¿Por qué? Porque a través de la oración es que se logra la purificación de los sacramentos. Y entonces es así como nosotros, con esta purificación del hombre unida a los sacramentos, podemos cada vez crecer más. Sí, definitivamente los sacramentos nos dan las gracias del mismo sacramento para poder nosotros crecer a través de la gracia sacramental, a través de la gracia actual. Pero entonces, justamente en ese sentido, no podemos, o sí podemos crecer tal cual, pero la oración nos fortalece, nos vivifica, nos da elementos para crecer. Y de alguna forma, buscar este silencio es importante. O sea, recordamos que en este caso estamos hablando de ese silencio, de ese encuentro personal, de ese encuentro íntimo con Dios. Ahora, de alguna forma, el texto nos dice que Dios acalla todos los ruidos para que nosotros podamos oír la voz en nuestro interior. Por eso es importante el silencio. O sea, es necesario acallar todo nuestro ruido personal, acallar todo el ruido externo, para que podamos nosotros anhelar esa conexión espiritual, la voz que anhela recibir su Torah, o sea, la voz que anhela recibir su palabra. Entonces, tenemos muchas veces estamos invadidos de ruido, estamos invadidos del ruido personal y del ruido, pues, que hay a nuestro alrededor. Muchas veces, nosotros somos sordos a la palabra de Dios y somos ciegos a la palabra de Dios y al mensaje que a veces Dios nos dice: "Oye, aquí estoy para ti",
pero muchas veces nosotros no lo podemos o no queremos escucharlo. Les tengo este video como, para ejemplificar esta acción de Dios que a veces o esta acción más bien nuestra, bueno, nuestra y de Dios. Observen, por favor, les pido que observen el video para comentarlo en un ratito tan pronto termine, ¿sí? A ver qué detalles observan, qué elementos observan, ¿sí? Yeah, yeah. So I should be in the next hour or so. Yeah, no, absolutely, no problem. We'll get it sorted. No, I've already spoken to them, and they said it would be fine. So, okay. Yeah, yeah. All right. See you soon. The next station is Acton Tower. Muy bien, ¿qué les deja este video? ¿Qué mensaje pueden ustedes percibir después de ver este video? Hola Maite, bienvenida. Que nos habla en todo momento Dios, pero luego no lo escuchamos. Los mensajes están evidentes, otros podrían ser no tan claros, pero ahí están. Exacto, justo, o sea, ahí está Dios, o sea, nos está dejando momentos y hay un mensaje que es importante aquí y es uno de los mensajes que más se repite en la Biblia y es no temas. Entonces, ¿cuántas veces? Y de hecho lo subraya, o sea, en este video se subraya y se denota, o sea, no temas, aquí estoy. Pero ¿cuántas veces o qué tan frecuente nosotros podemos estar en silencio? O más bien, ¿cuántas veces nosotros estamos en esa disposición, atentos, abiertos? O sea, ahí están los mensajes en todo momento, en todo nuestro día, durante las 24 horas. La pregunta es, ¿nosotros estamos atentos a escucharlo? Entonces, es por eso importante buscar entrar en esta oración profunda y en este silencio. Nos, respecto del silencio de Dios, nos dice el Papa Juan Pablo II en la carta apostólica del 4 de diciembre, habla acerca de el silencio, cómo facilita la intimidad con Dios. Y dice el Papa Juan Pablo II, un aspecto que es preciso cultivar con más espero en nuestras comunidades
es la experiencia del silencio. Resulta necesario para lograr la plena resonancia de la voz del Espíritu Santo en los corazones y para unir más estrechamente la oración personal con la palabra de Dios y la voz pública de la Iglesia. En una sociedad que vive de manera cada vez más frenética, a menudo aturdida por ruidos y dispersa en lo efímero, es vital redescubrir el valor del silencio. No es casualidad que también, más allá del culto cristiano, se difunden prácticas de meditación que dan importancia al recogimiento. ¿Por qué no emprender con audacia pedagógica una educación específica en el silencio dentro de las coordenadas propias de la experiencia cristiana? Debemos tener ante nuestros ojos el ejemplo de Jesús, el cual salió de casa y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Marcos 1:35. La liturgia, entre sus diversos momentos y signos, no puede descuidar el del silencio. Entonces, pues bueno, fíjense cómo el mismo Papa Juan Pablo II nos hace esta invitación, hace esta observación, o sea, no es algo tan lejano a nuestra realidad. Y justamente él, lejos de evitar estos momentos de silencio y evitar estos momentos de profunda meditación, nos está haciendo y nos está invitando a idear formas pedagógicas para que nosotros podamos aprender métodos de meditación, métodos de escucha. A veces, quizá para nosotros es muy atractivo los cantos, una misa que tenga un poquito más de, pues digamos, ¿cómo podríamos decirle? Elementos, por no errar, para no equivocarme, pero también una misa, una oración en silencio para entrar en profundidad con Dios, para entrar en conexión con Dios, también nos puede enriquecer. Ahora, ¿cuál es el sentido de la oración en general? Y pero particularmente, ¿cuál sería el sentido de la oración en silencio? Es muy importante buscar primero el recogimiento para entrar en una profunda amistad con Dios. No podemos nosotros ¿qué pasa con nosotros cuando conectamos con nuestra familia? Cuando conectamos con nuestros amigos, los buscamos, procuramos el encuentro. Oye, ¿cuándo nos vemos? ¿Cuándo buscamos? ¿Cuándo vamos a comer? ¿Cuándo nos escribimos? ¿Cuándo nos encontramos todos nosotros, compañeros, en un café del reino para hablar acerca de Dios, no? Entonces, procurar estos encuentros frecuentes, ¿para qué? Para agrandar, para enriquecer la amistad. En la medida que nosotros nos frecuentamos o que frecuentamos a los nuestros, crece la relación, crece este espacio íntimo y crece este espacio de justamente de amistad y de interés recíproco. No es que Dios definitivamente no se interese por nosotros, sino más bien aquí la pregunta es cuánto nosotros nos interesamos o buscamos o volteamos a Dios para formar esta relación amistosa con Él. También a través de la oración, nosotros podemos encontrar el descanso. ¿Qué implica este descanso? Pues procurar reposar calmadamente en la llaga de Cristo. Ofrecerle nuestras mortificaciones, ofrecer todo aquello que nos acoge, todo lo que nos acongoja, todo aquello, o sea, buscar un descanso ante el cansancio, ante la tristeza, ante la necesidad. Cada vez que nos acercamos a la oración, buscar descansar a través de la pasión de Cristo, buscar descansar en su pasión, buscar descansar en su ser, para que de alguna forma también nos ofrezca ese descanso, esa presencia nos invita al descanso. También podemos nosotros a través de la oración encontrar este combate y pudiera ser también paradójico, ¿no? Como si estamos hablando primero de amistad y de descanso, va a decir Pati, bueno, ¿por qué combate, no? ¿Qué pasa? ¿Por qué de pronto si estábamos tan a gusto orando, de pronto viene esta paradoja, ¿no? Del combate. Y justamente se trata del combate espiritual, de esta lucha contra el mal y contra mis propias debilidades. Jesucristo también a través de la oración lucha y tiene que combatir. Él también es tentado y él también, o sea, se tiene que alejar y busca este reencuentro con el Padre. Y entonces no solamente es este descanso
como decía San Francisco, que decía que en la oración, alma mía, encuentre el deseo de descanso, sino también, por favor, ayúdame a combatir todos mis males, ayúdame a combatir el mal ajeno y también mis propias debilidades. Entonces, a través de la oración, podemos permitir o debemos permitir que justamente sea Dios quien nos inspire, que sea Dios quien nos sostenga y que nos acompañe en nuestras obras. Buscar esa presencia, pero ya que entramos nosotros en amistad con Dios, buscar justamente que sea Él quien sea nuestro motor. Hoy, particularmente, el día de hoy, en la mañana, mientras estaba yo con una alumna, estábamos trazando su proyecto de vida. Y pues ella, una futura profesionista, alumna de la náhuac, en el proyecto de vida me dice, es que Pati, aquí no encuentro en dónde encontrar esa adhesión a Dios y a pesar de mis planes personales y de todo lo que estoy estudiando, no sé en dónde está el espacio dentro del formato que ustedes nos están dando para decir que sea lo que yo quiero, pero que sea la voluntad de Dios. Fíjense el mensaje que me dio esta alumna de segundo semestre. O sea, de verdad yo dije, qué impresión. ¿Cómo es posible que? Bueno, sí es posible, definitivamente nosotros estamos al servicio de los jóvenes, pero ellos también son nuestros maestros. Entonces, en esos pequeños mensajes, como el que me dio esta alumna el día de hoy, y que me dijo, Pati, es que si en algún momento yo no voy a llegar a ser la profesionista que sueño, y si en algún momento cambia el plan de vida personal para mi proyecto personal, que sea lo que Dios quiera y que yo confíe en lo que Dios quiere para mí. O sea, qué fuerte mensaje, o sea, de una alumna. Entonces, no es exactamente, y no nos referimos a una madurez por edad, sino a una madurez espiritual. Entonces, pues bueno, justamente en este sentido, buscar que Jesús, que Dios nos inspire, que Dios sea nuestro principio, nuestro fin y nuestra brújula. Y justamente en la oración Jesús nos presenta también al Padre. Entonces, buscar acercarnos a Dios, o sea, a través de los diferentes tipos de oración y justamente así como nos decía San Juan de la Cruz, buscar nuestra noche oscura, buscar a lo mejor a partir de entrar a la noche oscura, encontrar la luz, entrar en ese castillo interior, profundizar en nuestro propio ser y así como también lo hace el santo cura de Ars, vivir constantemente en la presencia de Dios. El santo cura de Ars definitivamente definitivamente él es santo, ¿verdad? San Juan de la Cruz también, pero podemos emular estos mensajes que nos presentan grandes santos, o sea, conformarnos con Cristo, conformarnos y procurar entrar a esa noche oscura, meditar, buscar en nuestra soledad y vivir siempre en presencia de Cristo. Ahora, ¿cuántos tipos o qué tipos de oración tenemos nosotros al alcance? Pues nosotros tenemos varios tipos de oración y que dentro de lo que nos enseña el catecismo, que yo creo que también es importante, y esto lo siguiente lo voy a mencionar justamente por la forma como me pareció, o identifiqué yo la necesidad del grupo, ¿no? Cuando preguntaba acerca de una charla, acerca de la oración como acercamiento con Cristo, ¿no? O acercamiento con Dios, o la oración personal, ¿no? Como, una fuente o como enseñanza. Entonces, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de oración y, una de estas oraciones es la oración de intercesión. Entonces, en este sentido, cuando nosotros hacemos oración de intercesión, no temamos. Y justamente esa oración de intercesión nos invita a tener fe en los santos, fe en la Santísima Virgen María, fe en, también en nuestros hermanos. ¿Qué hacemos cuando muchas veces nosotros estamos desorientados o nos sentimos en un vacío profundo? Y muchas veces nosotros decimos a los nuestros, por favor, les pido que tengan presencia o que tengan en oración a mi amigo, mi compañero, que me tengan en oración a mí, a veces también, ¿no? Entonces tenemos que confiar en que la oración de intercesión es una oración demasiado poderosa
Y muchas veces, si acaso en ese momento, por la circunstancia que fuera, no pudieras tú hacer oración, entonces pide a los demás que intercedan por ti, ya sea que sean nuestros compañeros, nuestros amigos, o también solicitar la intercesión de los santos para que nos acerquen a Cristo, o que Cristo, el Espíritu Santo, también nos ilumine ante nuestras propias necesidades. La siguiente oración es la oración de acción de gracias. Qué bonita es la gratitud. Y a veces no la tenemos tan presente. ¿Cuántas veces nosotros agradecemos? Y pensar y dar este espacio para decir, gracias Dios por los bienes recibidos. Gracias Dios por las maravillas. Gracias Dios por todas las gracias. Y también gracias Dios por las adversidades. Porque gracias a las adversidades que me presentas, yo tengo oportunidad de comprobarme que soy criatura, comprobarme que que necesito de ti y comprobarme que soy tan pequeña, tan pequeña, tan pequeña, que necesito de tu presencia. Entonces, dar las gracias en lo bonito, en lo feo, en lo bueno, en lo malo, confiar otra vez, volver a dejar que estamos en manos de Dios y reconocer y dar gracias. Y justamente como consecuencia también de la oración de gratitud y la oración para dar gracias, pues la oración de alabanza. Y de hecho es una de las oraciones más hermosas, y no porque Dios lo necesite, sino porque es nuestro deber también reconocer y alabar a Dios, reconocer su grandeza, reconocer que Él es el Padre, Él es el Creador, él es, justamente, no hay más. Él es. Y entrar en este estado de alabarlo y de a partir de este estado de alabanza, adorarle también. O sea, te alabo, y como dice la oración, te alabo por los siglos de los siglos. Y justo también, no solamente es mi oración, sino en esta oración de alabanza, en este acto de alabanza, es todos, o sea, otra vez viene la oración de alabanza de todos los santos, de toda la iglesia, para alabar y engrandecer a Dios, reconocer su grandeza, reconocer su magnificencia. Entonces también es otro tipo de oración, el de alabanza. Después, la oración de bendición. También, o sea, podemos tanto solicitar la oración de bendición como bendecir también nosotros. Entonces, la oración de bendición se aplica mucho definitivamente cuando nosotros hacemos un sacramento, cuando celebramos un sacramento, pero también nosotros podemos tomar este recurso de la oración de bendición con nuestros actos diarios. Bendecir o sea, una forma de tener presente a Dios, bendecir el trabajo, bendecir los alimentos, bendecir pues a todas las acciones que nosotros podemos hacer y justamente hacer también eh, estas oraciones de bendiciones como sacramentales, bendecir el agua, bendecir la casa, o sea, bendecir a nuestros hijos, bendecir a nuestros compañeros. Lo mismo, tengo un compañero que me maravillo con él porque cada vez que nos despedimos, nos saludamos, nos tratamos muy bien, tiene años que nos tratamos él y yo, y cuando se va a despedir, antes de decir adiós, me dice que Dios te bendiga. Y ya con eso, una vez no, se fue corriendo y no me lo dijo. Y le escribí y le dije: "Oye, te faltó mi bendición, y es mi amigo". Pero vaya, ¿se fijan? O sea, qué importante es. A veces hay pequeños gestos que nosotros a veces pasamos de largo. O hay pequeños gestos que a lo mejor nosotros hacemos y que la gente nota de más. O sea, cuando este amigo me dijo: "Oye, que le dije: "No me bendeciste". Entonces, ya desde entonces dije: "Gracias por ayudarme a entender que también entre los amigos nos podemos bendecir, que no solamente son los actos del día a día". Entonces, insisto, si estamos buscando, o si estamos pensando en la oración como fuente, pues fíjense cuántas, fuentes hemos tenido hasta ahorita para justamente ratificar lo que nosotros podemos realizar, ¿no? Y
en este sentido, crecer, buscar ese silencio que nos, o ese espacio propicio para nosotros a través de la oración. Ahora, no siempre necesitamos saber los grandes rezos, porque a veces la gente se siente intimidada. Hay gente que dice, es que no conozco este rezo, ¿no? O yo no conozco esta oración. Frecuentemente o de una forma más reciente me ha sucedido que las personas no saben rezar el rosario y tienen miedo a intentar rezar el rosario. Y ir, pues, poco a poco, o sea, no es exactamente buscar sabernos, como les digo, los grandes rezos, sino entender y buscar acercarnos a Dios, buscar ese mensaje diario, ese mensaje constante, ese estar en presencia de Dios. Y no tiene que ser una, como les digo, una situación compleja, un acercamiento. ¿Cómo nos acercamos nosotros con nuestros amigos? No busco, querida María Teresa, espero que el día de hoy estés muy bien, me da mucho o sea, no, es este acercamiento, hola Tere, Maite, ¿cómo estás? O sea, una relación fresca, una relación que nutra y particularmente, pues, buscar formas cortas. Si nos cuesta trabajo y si además estamos inmersos en un movimiento profundo, en un movimiento que nos tiene acelerados, buscar formas cortas de rezar. El padre Evaristo nos tiene un tip o unos, no tip, consejos respecto de la oración corta y quisiera presentarles este consejo que nos hace el padre Evaristo. Hay que saber orar con pocas palabras. Es un signo de madurez, de profundidad en la oración. El saber orar con pocas palabras, con fórmulas breves, sentidas o simplemente en silencio. El Evangelio nos da ejemplo de este tipo de oración sencilla pero muy expresiva. Pienso en oraciones como la del ciego, Señor, que vea, o la del leproso, Señor, ten piedad, o la del mismo Jesús en su momento de crisis, a tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. La Virgen concentró toda su actitud interior diciendo, hágase en mí según tu palabra. Y cuando Pablo nos habla de cómo el Espíritu nos enseña a orar, no recurre a fórmulas difíciles, largas, complicadas, sino que el Espíritu nos mueve a decir, Abba, Padre. Con una oración así te darás cuenta de que, después de algún tiempo, tu oración habrá pasado de los labios al corazón, o bien es ya una oración que brota del corazón, por tanto, menos palabras y más sentidas. Y no hablemos ya de la oración de pocas palabras, sino de la oración del silencio. La oración del cristiano a veces es simplemente silencio. Estar así, delante de Dios, dejarte amar por Dios, darle amor. A fin de cuentas, la oración consiste no en cosas que hacer, palabras que decir, sino estar en su presencia, tener un encuentro personal con Dios. ¿Se fijan? O sea, que sea la oración un encuentro personal y que sea la oración este encuentro de con pocas palabras, pero profundas. Ahora, ¿qué tipo de oración o qué tipo de palabras o qué tipo de encuentros ustedes podrían, consideran ustedes que podríamos tener si queremos nosotros estar en oración con Dios o estar en presencia de Dios? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Pues a ver, recordar que donde se juntan dos o más en su nombre, ¿no? Entonces, como que saberlo presente, ¿no? Con dos espiritualidades compartidas, ¿no? Ujú. Como así presente siempre. Okey. Sí, pero a ver, si quisiéramos nosotros en este momento tener una lluvia de ideas para quienes estamos a veces atorados en la oración, ¿qué tipo de ejaculatoria se les ocurriría, rezar o ofrecer a Dios? En palabras cortas, en formatos cortos. Sagrado Corazón, en ti confío. Okey, muy bien, gracias, Maite. ¿Alguien más? A ver, ¿hay algo en el Está chat? escribiendo aquí Carlos Lepe, Jesús, María, os amo, salvad las almas. Exacto, gracias, el Carlos.
¿Alguien más? Y Isela también anotó, dice, ¿y la adoración? Ok, también la adoración. Ay, mira, ya, Estos tus Francisco, hijos Jesús en misericordiosos, ti dice confío. Adri. Ok. Ajá. Jesús en ti confío. Ok. Adri dice, esos son tus hijos misericordiosos. Esos tus hijos misericordiosos. Ujú. Muy bien. Se les ocurre también, por ejemplo, decir, Señor mío, Dios mío, Jesús, en ti confío, Espíritu Santo, ilumíname. O sea, son pequeñas formas, son pequeñas calculatorias, Señor mío, Dios mío. em, Jesús, a veces nada más decir Jesús, invocarlo, simplemente ven, Señor Jesús, o sea, ven Espíritu Santo, ven, Señor Jesús. Pequeñas calculatorias, pequeñas formas. Y ya con esto nosotros invocamos a Dios y nosotros nos ponemos ya en muy pequeñas formas de oración, o sea, que son grandes a la vez. Decir, Señor, me rindo. Algo también, Señor, te escucho, Dios, te escucho, entra en mí. Señor, aquí estoy. Diferentes formas son pequeñas calculatorias que nosotros podemos estar orando, que nosotros podemos estar repitiendo y en este sentido, pues poco a poco nosotros nos vamos a formar cada vez más en este sentido de cómo podemos a través de formas cortas y estas formas cortas nos ayudan mucho también cuando estamos en silencio. O sea, como volvemos al tema, ¿no? Como estaba en el video hace rato, ¿no? Que hay ruido, hay ruido, hay ruido, y poco a poco en el silencio encontrar esta riqueza. Dios mío, gracias, Tere. Al leer su palabra, sí, claro. Entonces, ahora, para entrar en oración y estar en silencio, promover el silencio, tenemos que saber y reconocer ya que ya es suficiente, o sea, ya basta del ruido, basta de todo el barullo que hay alrededor y encontrarnos y dejar que el silencio sea parte de nosotros. Buscar este momento, como dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Aléjate, ve a tu espacio, retírate a tus aposentos y ora en silencio, ora en lo profundo. Y justamente, poco a poco, no sé, a veces nos cuesta mucho trabajo. Es difícil callar el ruido exterior, ¿no? Ahora que ya tenemos tantas formas, o sea, que si nos suena la alerta de el correo, del WhatsApp, vaya, tenemos demasiadas alertas y demasiadas alarmas. Y como decían, estamos en todo, atendiendo a todas las alertas, menos a la alerta primaria, a la alerta principal, que pues justamente es esa atención, ese llamado que nos hace Dios. Y pero ante la dificultad, no desfallecer. Así como poco a poco lo vamos nosotros intentando cuando estamos haciendo ejercicio o tomando alguna disciplina, poco a poco, y nos vamos a dar cuenta en el tiempo que mientras más lo intentamos, mejor lo hacemos. Es una parte del ejercicio de la virtud, ¿no? Procurar ser constantes, procurar ser fieles. Y cada vez a lo mejor van a ser 2 minutos, 3 minutos. Y también no sentirnos con esta sensación de culpa porque esta distracción que nos sucede a nosotros, también le sucede a los religiosos, también le sucede a los más santos, a los más místicos, o sea, a todos nos sucede. Simplemente es una cuestión de cómo poco a poco podemos ir nosotros especializándonos en este espacio, cada vez dar un poquito más de espacio para la oración, pero como todo, el tema es iniciar. Reconocer que estamos hasta cierto punto quizá lejanos y decir hasta aquí y entrar y procurar el momento de oración. Ahora, em, la siguiente forma es saber que uno no está a cargo. No somos nosotros, o sea, sí no es nuestra disposición, pero permitir que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que sea el Espíritu Santo quien esté a cargo de nuestra oración. Que nos guíe, que nos ilumine, que nos lleve, que sea nuestra fuente, nuestra inspiración. Y definitivamente poco a poco buscar ese momento de oración profunda para entrar en nosotros mismos, para estar en presencia de Dios. Y si nosotros, aquí hay una paradoja, en la medida que hay más silencio, más fuerte se escucha la voz de Dios. Dios habla fuerte, Dios habla con contundencia,
pero para que Dios hable fuerte y para que nosotros podamos escucharlo, necesitamos estar en silencio. Entonces, es justamente a través de la oración que se crea esta relación íntima con el misterio infinito de Dios. O sea, Dios se revela en todo su misterio, Dios se revela todo Él y nos lleva a este camino de amistad profunda que mencionábamos al principio. Jesús, en este sentido, sale al encuentro y justamente sale al encuentro de la humanidad para hacer presente su reino en nuestros corazones y en nuestro mundo. O sea, cómo nosotros, si estamos en disposición y estamos atentos, podemos encontrarnos también con Jesús y que quiere habitar en nuestros corazones y que quiere llamar eh, nosotros, que nos quiere invitar a estar en su mundo y Él quiere estar en nuestro mundo, que es esta relación recíproca de doble comunicación, un dinamismo de la comunicación, un dinamismo de la relación. Estamos llamados a configurarnos con Cristo, a ser como Cristo, a orar como Él y justamente salir a su encuentro. De esta forma podemos nosotros entender que Cristo va a abrir su corazón y nos va a invitar a abrir el nuestro. A través de la oración nos invita a amarlo a Él y lo que Él ama. ¿Qué es lo que Cristo ama? Pues Cristo ama a Dios y todos además a Dios y también al prójimo. A dejarle amar en nosotros, buscarle por siempre y que permitir que nosotros podamos amarlo y que Él también se haga presente y conocer el inmenso amor al Padre. Conocer a Dios, llegar a Dios y estar en contacto y en presencia con en amor al Padre. Buscar también a través de la oración, tenemos nosotros esta oportunidad de buscar nuestra salvación. Y entonces, ya para, de alguna forma, empezar a resumir, ¿qué es lo que pasa a través de la oración personal o para qué nos sirve la oración personal? Pues bueno, a manera de resumen, pues se genera esta conexión íntima con Dios en la medida que nosotros crecemos en amistad, buscamos y logramos una comunicación más profunda y personal con Dios, fuera de todo este ruido audible, ¿no? Del ruido audible y del ruido no audible, de ese ruido mental que en algún momento quizá también estamos pensando y buscando ciertas respuestas que a lo mejor no es el momento de lograr o de obtener, ¿no? A través de la oración nosotros logramos mayor reflexión. Se fomenta la introspección y el diálogo interno. A veces nada más necesitamos estar en silencio para entender y dar espacio para encontrar esa respuesta. Y justamente a través del silencio nosotros podemos conocernos mejor. Y en esta escucha interior podemos nosotros permitir que la voz de Dios hable en el corazón y la mente, que ilumine nuestra inteligencia y que fortalezca nuestra voluntad. Podemos también a través de la oración crecer, tener este crecimiento espiritual y saber que la constancia nos ayuda a fortalecer esta relación espiritual y tenemos este crecimiento y autoconocimiento profundo. Y justo a través de la oración y la constancia y la búsqueda, nosotros podemos superar la distracción y buscar promover inclusive también ante el tráfico, en medio de la explanada en la náhuac, a lo mejor en una capilla que a lo mejor está ruidosa o que está llena de distracciones, pero poco a poco buscar este silencio interior, esta morada interior y crear este espacio para centrarnos en lo esencial. ¿Qué es lo primordial? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué quieres decirme, Señor, en este momento? Ante este silencio, tu silencio que habla fuerte, y mi silencio que está ansioso de escucharte, ¿qué me quieres decir? Quiero lograr esta comunicación íntima, quiero lograr acercarme a ti y quiero ser ese corderito manso que necesite cada vez más de ti, sin decir nada. Quiero sentir tu presencia aún en el silencio. Quiero llenarme cada vez más de ti. Quiero estar contigo, quiero que estés tú en mí. Y no cansarnos de las caricias de Dios. Y sentirnos y dejar apapachar por las caricias de Dios
Y si Dios de repente se llegara a voltear o llegara a atender a alguien más, de pronto decirle, por favor, quiero más de ti. ¿Me das más de ti? Y recibirlo gustoso, ser ese corderito y dejarnos apapachar por el buen pastor. Ahora, pues, ahora para terminar, quisiera pedirles a todos escuchar esta canción. Este es un momento propicio, pues espero que para la mayoría sea un momento propicio. Unos minutitos de silencio, guarden silencio, escuchen, estén atentos. Si quieren, si se gustan apagar sus pantallas, y los invito a escuchar la siguiente. Es una canción, entonces a manera de meditación, concéntrense si quieren antes apagar sus pantallas o si no, como ustedes gusten, pero traten de estar relajados, respiren despacio. Estén conscientes, acomoden los pies en el piso, que sean los pies firmes en el piso. Relajen su espalda. Sean conscientes de su respiración. Si quieren cerrar los ojos, adelante, cierren los ojos. Y nadie, bueno, vamos a escuchar la canción, pero vamos a estar en esa disposición tratando de estar atentos a lo que nosotros podemos recibir por parte de Dios a través de esta canción. Hubo un tiempo en que el alma dolía, cuando todo a mi alrededor caló. La risa se fue, la esperanza dormía, y hasta mis oraciones temblaban de temor. Caminaba sin rumbo ni fe, pensando que me habías dejado. Pero en medio del frío y del vacío, descubrí que tú me hablabas bajito. No te vi, pero estabas aquí. En cada lágrima que limpié, en el silencio te encontré. Cuando el ruido del mundo se fue, tu voz no grita, susurra amor, y mi alma vuelve a creer. En la soledad floreció tu presencia, en la noche brilló tu fidelidad. Ya no temo a mi propio silencio, porque allí tú me enseñaste a escuchar. Busqué respuestas en todos los lugares, menos en el centro de mi corazón. Pensé que el vacío era abandono, pero era el espacio donde habita tu voz. Allí donde muere mi orgullo, nace la verdad de tu compasión. Tú no llegaste cuando pedí, llegaste cuando aprendí a rendirme. Tu silencio no fue ausencia, fue la pausa antes de sanar. En el silencio te encontré, cuando mis fuerzas se apagaron. Allí naciste tú, tan cerca, tan real como el aire que respiro. No necesito verte para saber que tú estás obrando en lo invisible. Tu quietud es la melodía que le da sentido a mi existir. Cuando todo se cayó a mi alrededor, Tus manos sostuvieron mi fe. cuando mi oración era solo un suspiro. Tú la convertiste en canción. Tú no habitas en el ruido,
sino en la calma del corazón. Allí donde el alma se entrega, tu presencia llena el vacío de amor. En el silencio te encontré, en la soledad floreció tu voz. Cada lágrima fue semilla de un milagro que solo tú conoces. Mi alma canta libre al fin, porque ya no necesito más pruebas. Tú eres mi refugio, mi verdad, mi encuentro eterno en soledad. Gracias por quedarte en mi silencio, Por hablar cuando el mundo cayó, tu amor no necesito palabras. bastó tu presencia en mi dolor. Y hoy comprendo lo que antes no vi, que el silencio también puede ser tu voz. Pues de esta forma les agradezco. Pues hasta aquí lo que tengo preparado para ustedes y pues no sé, dejo el espacio para dudas, comentarios, críticas. Gracias, Malili. Muchas gracias. Gracias, Muchas Tere. gracias, estuvo muy lindo, Pati. Ay, gracias, gracias. Y gracias, Pati, por toda esta Pati. reflexión, por ayudarnos a, pues, hacer una mejor oración, ¿no? Y si alguien tiene alguna pregunta que quiera escribir en el chat o abrir sus micrófonos, adelante. No, Pati, tengo el corazoncito como calientito. Mil gracias, Oh. mil gracias. Me haces pensar efectivamente en el silencio. Sí, sí, gracias, muchas gracias. Gracias, Maite. Gracias, Telma. Si quieres, Pati, te leo aquí dos comentarios Telma, no también. tienes el micrófono. Ah. No, Es que que aquí Telma digo, creo que está leo otros haciendo dos algo. comentarios que pusieron hoy, Isela, que dice, les comparto esta otra oración, Dios mío, yo creo, adoro, espero y te amo, y te pido perdono por todos los que no creen, no adoran y no te aman. Ok. Y más Spencer nos dice, a veces en mi oración, sin darme cuenta, paso a un monólogo donde yo mismo me encuentro haciéndome preguntas y respondiéndome. ¿Eso suele pasar? Si no, ¿cómo puedo evitarlo? Y otra pregunta sería, Patti, ¿cómo puedo interpretar el silencio en la oración? ¿Cómo diferencio el mensaje de Dios en el silencio y no lo profundo con mi propio diálogo interno? Ok, muchas gracias, Spencer. Yo creo que aquí para eso se necesita, como habíamos comentado, em, el ejercicio y pues de alguna forma tratar de ser lo más auténtico que se pueda y tratar de ser humildes y buscar acallar nuestra propia voz. Es un ejercicio muy fuerte esta humildad, esta sencillez, el decir, mi voz a lo mejor la tengo que callar. Y a lo mejor, si acaso de pronto me atacan estos pensamientos, ¿no? Intrusivos o como empezamos a rumiar nuestros propios pensamientos, ¿no? A lo mejor regresar a Espíritu Santo, ven. Y poco a poco, o sea, tampoco como de una forma angustiosa o desesperada, ¿no? Sino si yo estoy identificando mis propios pensamientos en mi oración, decir, Dios, que sea tu voluntad, Dios ven a mí, Dios escúchame, abrirnos con humildad, abrirnos con sencillez y justamente no confundirlo con el propio diálogo interno, ¿no? Porque pues entonces entra esta parte, este ejercicio personal, ¿no? Es como cuando quizá queremos hacer un examen de conciencia y decir, ah, no, pero no fue mi culpa, fue culpa de mi suegra. Siempre las suegras tenemos la culpa, ¿no? Porque ahora yo también soy suegra, ¿no? Entonces, entonces siempre la culpa es de las suegras, ¿no? Entonces, pues decir, no, pues es que si mi suegra no hubiera dicho, pues yo no hubiera reaccionado. Pero, ¿y dónde está mi propia responsabilidad, no? Entonces, pues bueno, para responderle a Spencer, pues justamente buscar con humildad, con sencillez, y pues si no podemos, y si nos cuesta trabajo, y a veces
nos confundimos, como bien lo dices, es válido y es muy honesto, la verdad es que a todos nos pasa, ¿no? Es que hay un TikTok muy cómico en donde esta persona busca respuestas en las señales más absurdas. Y todo el mundo le está diciendo, es que no debes, esto debe ser que van a abrir un restaurante, la verdad es que es muy bobo, no debes abrir tu restaurante. Y en eso llega una paloma tirada, o sea, así toda chamuscada. No, mira, es que es un mensaje del cosmos, está diciendo que cocine aves en mi restaurante. O sea, hay señales a veces que son evidentes y que nosotros cuando estamos centrados en nuestros propios pensamientos, no queremos escuchar a los demás. Y en todos los sentidos, en este caso, pues es un TikTok tonto que habla acerca de la apertura o la posible apertura de un restaurante. Entonces, ser sencillos, ser humildes. Este, esa sería mi recomendación. Y pues, Dice Carlos, dice, de verdad muy esperanzador, muy claro que nos anime a una oración perseverante, ¿no? Y aquí varios agradecimientos, Tere, para ti, de Tere, Graciela, muchas gracias, bendiciones, es un bello tema. Dios les siga bendiciendo. Francisco decía muchas gracias por el espacio y bendiciones. Spencer te decía muchas gracias, Pati, por todo lo compartido y por todo el testimonio también, ¿no? Igual Telma, bueno, de que ya se desconectó, dice, y a ver, Juan María dice, muchas gracias, Pati, sin duda un alto en medio del camino agitado. El silencio es el mínimo necesario para abrir el alma al diálogo con Dios. ok, pues muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Lo único que yo no guardé fue silencio, paradójicamente. Pero Oye, muchas y gracias. además de agradecerte, Pati, a mí también me pasa que con la oración me relaja, ¿no? Y cuando estoy muy, muy tensa y sé que voy a explotar o voy a empezar con una mentalidad negativa o grinch, me pongo a rezar y la oración me relaja a tal punto que hasta me duermo, ¿no? Entonces dije, ay, gracias Dios mío por esta oración relajadora. Sí, yo No, y creo que a tienes razón, veces, en los momentos de tensión, decir, Espíritu Santo, ilumíname, o Sagrado Corazón, en ti confío, o no, las oraciones rápidas que de alguna manera, ¿no? Que sí, te hagan y pisar tierra, ¿no? abandonarlos. Hace poco yo no llegaba a recoger un equipo que necesitaba sí o sí, necesitaba, bueno, ni tan sí o sí, o sea, pero según yo, volviendo al tema de yo, Patty, decía que sí o sí necesitaba un equipo fotográfico y no llegaba al taller a recogerlo y tenía un evento muy importante al día siguiente. Pero la tensión, o sea, empecé a tensar el rostro, la cara, las manos, los hombros, o sea, me empezó a doler el cuerpo de tanta tensión. Hasta que dije, a ver, Patricia, relájate. Confía en Dios. Si va a ser para ti que esté el equipo listo, va a estar. Y si no, confía en tus propias habilidades y confía en tus dones y Dios lo va a resolver. O sea, abandónate. O sea, de verdad fue, pero era tanta mi angustia, no sé si puedo transmitirlo de esta forma. O sea, era tanta mi angustia, era tanta mi ansiedad en algo tan simple. Y si en lo No, y que a simple lo mejor no podemos... podías hacer nada, porque a lo mejor ibas en el coche, entonces, por más que Sí, estuvieras tensa, pues sí, yo iba por Palmas, o sea, no había forma, o sea, todos conocemos el tráfico de Palmas, o sea, no puedo hacer nada. la Sí, peor calle de México, sí. sí, pero gracias a Dios sí llegué, sí recuperé mi equipo, pero igual, pero de verdad, o sea, fue en el momento, o sea, cuando estaba yo por la mansión que dije, ya, te estás, relájate. No, y Y ya, acordarnos que nada te turbe, ¿no? sí, Ujú. sí, o sea, recordar que pues estamos en manos de Dios y ponernos siempre en manos de Dios. Para lo tan simple como recoger un equipo, como en las cuestiones graves, ¿no? O sea, a veces tenemos situaciones, lamentablemente tenemos situaciones graves, pero como les decía, en esos momentos también dar gloria a Dios por los problemas, porque justamente podemos voltear a verlo y podemos reconocernos como criaturas. Sí, pues, yo diría que también en manos de María, ¿no? Sí, por supuesto. Es una gran maestra también para aprender a orar y a conectar con Dios. Y No sé, también, ¿alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Participación? Aproveche que está Pati aquí conectada con nosotros. sabes que ahorita que dice Rebeca, también reconocer en manos de María y reconocer el silencio de María. Como María justamente se puede, lo vemos en el pasaje de cuando el niñito Jesús perdió en el templo, perdió y encontraron el templo, o sea, ya que lo encuentran, él dice, bueno, estaba aquí atendiendo las cosas de mi padre, de Dios.
Y María justo en ese pasaje es donde ella dice, y María escuchó y lo guardó en su corazón. ¿En cuántos eventos de la vida de Jesús eso es? María guardaba las cosas en su corazón. Sí, sí, pero justo en ese particularmente, ahí está, o sea, y ahí está, y La justo a través de desesperación que debe María, de estar viviendo. sí, también, imagínate el niño perdido, o sea, primero la angustia, ya se perdió el niño, y luego lo encuentran y te dice, yo estoy atendiendo las cosas de mi padre, y saber que además estaba hablando Es con cierto. autoridad en el templo, o sea, no es, ya lo encontré y alguien lo estaba cuidando chiquito de la mano, no, no, él se había relacionado con los demás con autoridad y con, pues, gran determinación, atendiendo las cosas de su padre. O sea, bueno, es que si nos ponemos en papel de madre, o sea, a ver, ¿qué me quieres decir, no? ¿Qué estás diciendo? Entonces, sí, sí, a través de María, a través del rosario. Muchas veces también hablando de la oración, podemos acudir a este encuentro. A veces el ruido es mucho, la distracción es mucha, ¿no? Pero también a través de la oración, como el rosario. Tratar de estar en presencia de Dios. Yo les voy a confesar que mi momento para rezar el rosario es en el trayecto de casa, de su casa, a la náhuatl. Es el momento. Y pero que si el tráfico, que si la carretera, que si traje la credencial, que si... Pero de todos modos, no dejo de rezar el rosario, o sea, y para no distraerme o para no perderme, pongo una aplicación, pongo el app de la Virgen Peregrina. Entonces, es un audio que me gusta a mí porque no hay música, no hay, justo a mí las aplicaciones que tienen música bonita, a mí me distraen. Este nada más es el rezo del rosario tal cual y lo voy rezando, sí, de repente me distraigo de que sí, el tráfico, lo que fuera, pero es otra vez regresar y retomar. Inclusive les confieso con, pues con pena también, que a veces digo, chispas, ¿en qué misterio estamos? O sea, y aunque es diario, pero es mi forma de, ya no puedo, ya no, de alguna forma, no me concibo iniciar el día o ir rumbo a la náhuatl sin acompañarme del rezo del rosario. Entonces, tan así que cuando no voy a la náhuatl me desestructuro, o sea, porque es, ya no puedo rezar el rosario, ¿no? O sea, ya no encontré ese momento, pero inclusive aun cuando quizá nos distraigamos, pero ser perseverantes, procurar ser perseverantes. Y a lo mejor no podemos rezar pues todos los misterios profundamente, pero al menos se hace el intento, ¿no? Y pues la intención, como decía, ¿no? Guárdate y procúralo. Cada vez va a ser más fuerte, ¿no? Es un poquito como la disciplina personal, ¿no? Decir es suficiente y poco a poco vamos a lograr mayor tenacidad y mayor perseverancia. Ok, pues si no, agradecemos la Sí, participación por gracias. invitarnos a reflexionar, Pati, gracias. Y gracias también a todos los asistentes por conectarse, por escuchar, ¿no? Y por llenar nuestro corazón con un granito más del amor de Dios, ¿no? De lo mucho que nos ama, así como el primer video que señalabas. Nos lo dice de muchas formas, en la naturaleza, en las personas, en el sonido, en la maravilla y el don de nuestra vida, ¿no? Entonces, ojalá y que podamos, pues, vivir más en oración para podernos conectar con Él y con todos los que están a nuestro alrededor en pues, su obra evangelizadora. Muchas gracias a todos. Gracias, Pati. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Bonita tarde, Mil gracias. gracias por ti, de verdad. Igualmente, Eres lo hasta luego. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Pues muchas gracias, Rebe. No, gracias a ti. Gracias. Y pues bueno, espero pronto saludarte por la universidad. Sí, por ahí Nos estaremos. vemos. Gracias. Chao. Bye. Adiós a todos.